¿Ya decidieron si van a dar el primer examen hasta aquí o vamos a seguir avanzando un capítulo más? Muy difícil la decisión. Bueno, hasta que vayamos pensando, presentamos la unidad 3. Campos eléctricos independientes del tiempo, hasta ahí todo igual, pero en este caso en medios dieléctricos, porque hasta aquí habíamos estudiado en medios, perdón, en el vacío. ¿Ya? Como sumario tenemos el dipolo eléctrico, allí vamos a definir el momento dipolar eléctrico. En 3,2, polarización, densidades de polarización. En 3,3, medios dieléctricos homogéneos. Allí vamos a definir susceptibilidad, permitividad y constante dieléctrica. En el punto 3,4, la ley de Gauss en medios dieléctricos. Y allí definimos lo que es el desplazamiento, el vector desplazamiento. En 3,5 vemos las condiciones de frontera, es decir, cuando un medio dieléctrico, digamos el agua, bueno, por ahí se acaba, hay un medio que lo limita, y de ahí comienza, supongamos, vidrio, otro material aislante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el campo eléctrico al cambiar de un medio a otro medio, al pasar de un medio a otro medio? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en el límite, en la interfase con el título de o subtítulo de condiciones de frontera. Bien, este es el contenido complementa al tema anterior con la única diferencia de que ya no estudiamos en el vacío solamente, sino ya en medios no conductores llamados medios dieléctricos. ¿Por qué se hace esto? Quién sabe, podría ser interesante un capítulo en medios conductores, digamos. Pero ya sabemos, no pasa nada en un medio conductor, no penetra carga en el interior de un conductor, el campo allí es cero, carga neta cero, así que ya sabemos, todo es afuera, que ya sabemos también cómo es. En cambio, en medios dieléctricos, en aislantes, el campo penetra e ingresa, pero cuyo comportamiento es diferente, bueno, algo diferente a la del vacío, ¿ya? Y para eso todo este contenido hay que ver, por lo menos en forma básica. Obviamente, entonces, el propósito resumiendo es igual calcular el campo eléctrico, pero ya en medios aislantes, en medios dieléctricos. ¿Ya? ¿Quiénes van a generar, por supuesto, las cargas eléctricas? ¿Sí? Dicho eso, en principio, ¿qué es un dipolo eléctrico? Ya hemos dicho que son dos cargas de igual tamaño, pero de signo contrario, separadas una pequeña distancia, a nivel atómico o a nivel molecular. Ese es el mejor dipolo. ¿Ya? Un ejemplo es la molécula de agua, dos hidrógenos en oxígeno, no tienen un centro común, sino desplazado microscópicamente. Por tanto, la molécula de agua es un dipolo, merced a esa estructura, es que es un aglutinante, como una cola, siquiera una carpícola, que sirve para adherir, qué sé yo, partículas de cemento o la formación de rocas, etcétera, etcétera. Esa es la propiedad más importante que tiene la molécula de agua y coincidentemente esta es la propiedad más predominante en materiales aislantes. ¿Ya? En nuestro caso, entonces, un dipolo está conformado por dos cargas de igual tamaño, signo contrario, separadas una distancia 2a. Desde, bueno, se ha asociado a un sistema de coordenadas con centro
En la mitad de esta distancia de separación, si es 2A, entonces aquí hay A y aquí hay otra A. ¿Ya? Lo que se quiere es calcular el campo en el punto P, el campo eléctrico. Igual podríamos calcular el potencial también, pero en este caso calcularemos el campo. ¿Cómo se hace? Ya en un sistema de coordenadas, además en el plano, eh, simplemente de la carga positiva se determina a qué distancia se encuentra el punto y mediante este triángulo rectángulo, un cateto A y el otro cateto a una distancia X, ¿no? Entonces, esta es la hipotenusa. Pitágoras suficiente. El campo, ¿qué dirección tiene? Esta dirección de esta recta. La carga negativa de la misma manera, esta distancia también es igual a este en tamaño. Como es carga negativa, el campo está dirigido hacia la carga negativa y el campo resultante, por ejemplo, paralelogramo sería esta vertical hacia abajo. ¿Ya? Esa es la forma de calcular. Y si vamos a introducir analíticamente todo ese ángulo que forma el campo, ya sea con la vertical o ya sea con la horizontal, necesitamos, si este es, por ejemplo, con la vertical, aquí se repite, así que con seno o tangente o coseno es suficiente. Seno, por ejemplo, de tita es cateto opuesto X sobre la hipotenusa. Si quiere aplicar coseno, cateto adyacente A sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, sí, ya fácil. De esta manera, entonces, tenemos a la vista, no vamos a entrar en mucho detalle, el componente horizontal, miren, aquí hay un componente positivo a la derecha, y para este hay un componente de igual tamaño a la izquierda, por tanto se cancelan. Componente total horizontal de 0 y solamente hay componente Y, que es este exactamente, dos veces este vector componente Y con este vector componente Y, y negativo hacia abajo, menos 2, entonces E1 o también E2 podrían haber puesto, son de igual tamaño. Coseno de tita porque es cateto adyacente, siendo este hipotenusa, sus componentes verticales son adyacentes, coseno, y reemplazando valores para el campo eléctrico. Mira, el campo eléctrico es AQ, K sobre esta R al cuadrado, y coseno es cateto adyacente A sobre la hipotenusa, que está escrito acá. Pues reemplazado todo en términos de X, KQA sobre A cuadrado más X cuadrado elevado a 3 medios, porque está al cuadrado, esta es raíz cuadrada, 3 medios, esta cantidad. ¿Ya? Aquí es para distancias alejadas del dipolo, por ejemplo, si este X es muy grande respecto a esta distancia de separación A, entonces este término es muy chiquitito frente a este, prevalece este X al cuadrado, entonces podemos despreciar A y X al cuadrado con la raíz se simplifica y resulta X al cubo. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra que el campo eléctrico para dipolos más bien es de efecto cercano a los dipolos para X pequeños. Y para X grandes decae más rápidamente que el campo de una partícula. Recuerden que varía con X al cuadrado nomás. En cambio, este varía muy drásticamente con X al cubo. Es decir, el campo de los dipolos es más de carácter local. Se tiene que aproximarse mucho. Es punto en estar cerca de las cargas para tener campos muy considerables, bastante considerables. ¿Ya? Bien. Una sola restricción acá, no puedo calcular el campo en este punto, ¿no? Porque X tendería a cero en este caso y eso no permite calcular, ¿ya? Se ha agregado una cosa más. 2A, recuerden que es la distancia que hay de carga a la otra carga, 2A. Se define como la magnitud de un vector a la carga, la positiva, ¿no? En magnitud
multiplicada por la distancia que la separa con una letra P, se llama momento dipolar eléctrico. ¿Ya? P minúscula, por tanto, se llama momento dipolar eléctrico. Es un vector. P, Q, 2A, momento dipolar eléctrico, es la magnitud de un vector. Es un vector que va, como estamos señalando aquí, de la carga negativa hacia la carga positiva, por definición. Es un vector, momento dipolar eléctrico va entonces en ese sentido. ¿Ya? Eso es lo que está escrito acá. Entonces su magnitud aparece K, P sobre X al cubo. ¿Ya? Su unidad de esta nueva cantidad de momento dipolar eléctrico es el coulomb por metro. Coulomb es la distancia metro. ¿Ya? No tiene un nombre, sino simplemente eso. Les reitero, podemos calcular para estos puntos un poco más complicado, o en lugar de, o en el espacio, o también podemos calcular potenciales eléctricos, aplicar la relación campo-potencial, todo se puede hacer, ¿ya? Pero no se gana mucho, ¿ya? Se complica. Nosotros más bien vamos a avanzar con 3.2, referido al fenómeno de la polarización. Cualquier material aislante en ausencia de campos externos, en condiciones normales, sus moléculas se enlazan según en forma desordenada y muchos de ellos levemente haciendo caso o tomando en cuenta la ley de Coulomb, incluso ni siquiera aquí. ¿Cómo es? La parte negativa con la parte positiva, ¿no es cierto? Así se enlazan, así, esto con esto también con este con bueno, así, ¿no es cierto? Aquí, eso es lo que se quiere mostrar, esto con esto, se enlaza más con menos, o la parte negativa con la parte positiva de los dipolos. Entonces, como los aislantes son constituyentes o aglutinaciones de dipolos, así es el enlace de un aislante normal. ¿Ya? Se llama enlace dipolar. ¿Ya? No todos, pero la mayoría tiene este tipo de enlace. ¿Ya? Pero este enlace, algo caótico, algo desordenado que aparece, ¿no?, toma otra forma en presencia de un campo eléctrico externo. Por ejemplo, tenemos un campo eléctrico externo generado por placas paralelas. Aquí, digamos, la placa negativa y aquí la placa positiva, y un campo eléctrico que va de izquierda, un campo eléctrico externo de bien. Entonces, si el campo es horizontal hacia la derecha, como este, entonces el material dieléctrico que tenía esta configuración inicialmente, las cargas, los dipolos, perdón, se alinean. Es decir, la placa positiva que estaba por acá, con carga eléctrica positiva, por supuesto, genera un campo hacia la derecha. Según la ley de Coulomb, las cargas positivas atraen a la carga negativa, el polo negativo del dipolo, ¿no es cierto? Aquella parte negativa del dipolo. Entonces aquí hay una aglomeración de cargas negativas frente a esta carga positiva que genera este campo eléctrico de izquierda a derecha. Aquí entonces está la placa negativa de las placas paralelas. Más bien aquí, siendo la carga negativa que genera este campo, allí se aproximan las cargas positivas del material dieléctrico. En el interior existe este orden, por tanto, menos más, etc. A este fenómeno de alineación, ordenamiento, si quieren, según el campo eléctrico, se denomina polarización, se ha polarizado. ¿Por qué?
porque en esta parte externa izquierda hay abundancia de carga negativa, como si toda la carga negativa estuviera concentrada aquí, y aquí lo contrario, abundancia de carga positiva. Se ha polarizado. Por tanto, en esta superficie hay una densidad negativa de carga, pero de polarización. Aquí hay densidad de carga positiva de polarización. Reitero, este fenómeno se llama polarización. El dieléctrico se ha polarizado. ¿Ya? Aquí en un esquema mucho más grande se presenta lo mismo, un campo eléctrico externo, y los dipolos que estaban desordenados al principio se ordenan menos más, etc. Aquí se nota la abundancia, el exceso de carga positiva, y aquí el exceso de carga negativa. ¿Ya? Bien. Dijimos, jóvenes, ¿estamos viendo la pantalla bien, en buen estado? Sí, ingeniero, se ve bien. Hola, ¿todo está bien? Sí, Sí, ingeniero, Ya, sí, todo bien. ya, porque me salió un aviso indicando que no estuviera compartiendo la pantalla. Ya, una falsa alarma. En este esquema, recuerden que los momentos dipolares dieléctricos son pequeños vectores P que van de la carga negativa hacia la carga positiva. Entonces aquí hay una P, aquí hay otra P, aquí, así en cada molécula, por tanto, hay vectores, momentos dipolares. ¿Sí? Entonces, lo que se ha hecho es ubicar una pequeña muestra microscópica, volumen un cubito, por muy pequeñito, en cuyo interior entonces habría varios momentos dipolares moleculares, cuya resultante sería delta P. Ya que el volumen es de un tamaño tan chiquitito, entonces aquí, no sé, habrá 10 momentos dipolares. El correspondiente para una delta B pequeño, hay también una delta P pequeño. ¿Sí? Y por supuesto, para todo el conjunto hay un momento dipolar resultante, ¿no es cierto? La suma de todos ellos. ¿Ya? Sí, entonces la polarización se representa mediante el vector polarización. Este vector polarización no es más que la suma vectorial de estos momentos dipolares correspondientes a todos los momentos dipolares moleculares que están alineados. Habrá algunas ovejas negras, es decir, habrá siempre alguna molécula que esté en posición vertical o inclinado, entonces por eso tiene carácter de vector resultante. ¿Ya? Suponemos que la mayoría, o idealmente se comporta, y la mayoría entonces tiene orientación de izquierda a derecha, los momentos dipolares, entonces este vector también será a la derecha, y este pequeño momento dipolar resultante en el interior de delta B será también horizontal hacia la derecha. ¿Ya? Así se define entonces la polarización, y enseguida vamos a definir cuánto vale la polarización en términos del momento dipolar eléctrico. Pero no, este es un momento, perdón, este vector se llama vector polarización, y este vector minúscula, y este vector para nosotros es el resultante o la resultante del momento dipolar eléctrico en el interior de este material. Con eso definimos entonces la polarización, el vector polarización. Una cosa es el fenómeno de la polarización y otra el que representa la polarización es el vector polarización, P mayúscula. Se define al vector polarización como la cantidad de momentos dipolares eléctricos acumulados
en el interior de una muestra de tamaño delta V muy pequeño, diferencial. Es decir, la cantidad del momento dipolar contenido en este elemento de volumen. C, momento dipolar por unidad de volumen o contenido en un determinado volumen, pequeño por supuesto. Cuando ya la muestra es tan chiquitita, entonces puede ir al límite y será la derivada de P minúscula sobre dB, obviamente. Y su unidad es el coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, P mayúscula, polarización, cuya unidad es el coulomb sobre metro cuadrado. En cambio, P minúscula, que es el momento dipolar, tiene por unidades coulomb por metro. ¿Ya? Y justamente el coulomb por metro sobre metro cúbico da como resultado coulomb sobre metro cuadrado, que es la unidad también casualmente de la densidad de polarización, perdón, de la densidad de carga, ¿no? Superficial de carga, coulomb sobre metro cuadrado. ¿Ya? Si el material es homogéneo, este vector resulta constante. Y si hay irregularidades, no es homogénea la muestra, entonces este vector va cambiando de un punto a otro. Es una función, es una variable. Nosotros generalmente vamos a trabajar con muestras homogéneas, es decir, con vectores polarización o simplemente polarización constantes. ¿Ya? Entonces, este vector polarización tiene obviamente la misma dirección que este vector del momento dipolar, horizontal como fue en nuestra gráfica. Si el campo fuera vertical, sería también vertical, etc. Bien. Entonces, como les decía, si quieren para un punto muy chiquito, una región muy chiquita o para un punto en particular, entonces pasan al límite y es la derivada. Lo que hay que saber es tan solo cómo se comporta el momento dipolar, entonces su derivada nos permite hallar la polarización en ese punto. Este vector polarización, por tanto, trae consigo la generación de densidades o una redistribución de carga. Esto es densidades de carga volumétrica en el interior y de superficie en las partes externas del aislante. Por ejemplo, si este es nuestro aislante, sometido a este campo horizontal externo, en esta parte, como dijimos, hay abundancia de carga positiva y aquí abundancia de carga negativa. Entonces, en esta parte hay densidad de carga de polarización, densidad superficial de carga de polarización negativa. Lo contrario en esta zona positiva. Y la polarización, por supuesto, en este caso, en la misma dirección que el campo externo. En el interior, en estas zonas, ¿no es cierto? Hay carga negativa, pero por aquí habrá, no sé, quizás más carga positiva, negativa, por aquí quizás más carga positiva en el volumen, en el interior. Esa distribución de carga que podría haber en el espacio se llama densidad de carga de polarización volumétrica, Rho sub P. Entonces, una cosa es en la superficie externa y otra en la superficie y otra en el espacio interior. ¿Ya? Dirán, pero ¿qué pasa con estas superficies paralelas, digamos, al campo eléctrico? Vamos a ver qué tiene que ver estas densidades de polarización con este vector perpendicular a la superficie, es decir, con el vector unitario normal a la superficie, en este caso para este lado a la derecha, en este caso a la izquierda. Entonces, las densidades de carga de polarización. Para la superficial,
Esa densidad de carga de polarización no es más que el producto escalar del vector polarización por el vector unitario normal. Entonces, en las partes superiores, con la polarización y la normal formaban 90 grados, por tanto, coseno de 90 grados es cero. No hay esta densidad de carga de polarización. Para la distribución de carga en el interior, es decir, la densidad volumétrica de polarización. Esta cantidad no estoy demostrando, ocupa bastante campo. Por este medio no se puede, pero si se quieren puedo contarles algún archivo aparte. Resulta ser menos divergencia del vector polarización. Es un escalar y el operador divergencia precisamente es producto escalar del operador gradiente por el vector P. Es un escalar negativo. De esta manera, entonces, se está recordando que la divergencia de P no es más que producto escalar, decía, del operador nabla con componentes del vector polarización, será derivada parcial de Px respecto de X, así la suma, ¿no? Para eso aprendemos allá la divergencia. Si el dieléctrico es homogéneo, la polarización es una constante y las derivadas de una constante, aunque tengan componentes, son ceros. La derivada de una constante, 0, 0, 0. Así que eso es lo más sencillo que hay. Eso en cuanto al vector polarización. En cuanto a las cantidades que vamos a usar para ya trabajar con medios dieléctricos, primero que nada, esta exposición únicamente sirve para dieléctricos homogéneos, uniformes, como se llama, es decir, con una sola propiedad de 1.8. No hay mezclas, todo es regular. Vamos a hablar de la susceptibilidad, vamos a hablar de la permitividad y de la constante dieléctrica. Eso surge de la polarización P mayúscula. Esta propiedad es una respuesta, es un efecto. ¿De quién? De la acción de un campo externo sobre un aislante. Sí, las cargas están al azar, ¿no sé? Todos los dipolos, están distribuidos al azar en el interior de un dieléctrico. Pero inmediatamente actúa un medio externo, un medio eléctrico externo, se alinea esos dipolos dando lugar a una polarización y por consiguiente aparece el vector polarización. Siendo esta la causa y siendo el campo siendo este el efecto y siendo la causa el campo, siempre hay una relación entre causa y efecto. Y eso concluye generalmente en una ley. Este es el caso, aunque no tiene un nombre en especial. Para dieléctricos entonces homogéneos y además lineales, quiere decir que se interrelacionan proporcionalmente, quiere decir. La relación causa-efecto es directa. Más campo, más polarización. Menos campo, menos polarización. ¿Ya? Tienen la misma dirección. Tienen el mismo sentido. La constante de proporcionalidad que se usa para igualar es mediante una propiedad del dieléctrico que se llama susceptibilidad multiplicada por la permitividad del vacío, como este. La susceptibilidad multiplicada por la permitividad del vacío, este es del vacío, pero este es del medio dieléctrico. Como una X alargada, sí. ¿Ya? Sub E. Esta es una constante propia para cada material aislante, para cada material dieléctrico.
por tanto ya hay tablas. ¿Ya? Bien, entonces esta es nuestra primera relación que hay entre causa y efecto, que se aplica o tiene vigencia para medios homogéneos y además lineales. ¿Ya? Bien. La susceptibilidad, obviamente, no tiene unidades, es un número puro y su valor es cero para el vacío. Si no hay medio dieléctrico, entonces no hay polarización, esto tiene que ser cero. Aunque haya campo, no hay polarización. Entonces, no es muy común trabajar con la susceptibilidad, aunque hay tablas, todo eso. Más bien se trabaja mucho con la permitividad. Permitividad epsilon del material aislante. Y más propiamente es mucho más frecuente trabajar con la constante dieléctrica. Por eso vamos a mencionarla antes de la segunda. Primero, la constante dieléctrica K minúscula. No es más que la permitividad que tiene un material aislante que también está tabulado sobre la permitividad del vacío. Por tanto, es una permitividad relativa del medio dieléctrico respecto al vacío. Este es un número puro, se llama constante o permitividad relativa, como dije. ¿Ya? De aquí entonces la permitividad es sencillo hallar como la constante dieléctrica para epsilon 0. ¿Cómo se llama? ¿Y ese proyecto? ¿Cómo se llama? O también encontrar la relación que hay entre la permitividad con la susceptibilidad. Las relaciones están solo uno más que susceptibilidad. Así, ¿no? Así enrolladitos, ¿no? Hola. Su micrófono, compañera. Eso es en cuanto a estas constantes que se manejan y todo está tabulado. No sé si en la siguiente tabla tenemos justamente eso. Ya, para concluir esta tabla. Para algunos materiales aislantes tenemos sus constantes dieléctricas en unidades. Por ejemplo, podemos ver de que el aire tiene como casi el vacío, 1,00059. Y así como el papel 3,7, el nylon 3,4, el vidrio Pyrex 5,6, etc. El agua 80, el vacío 1. Así que esto está tabulado, son los datos que más se conocen. Sin embargo, un comentario final. Ningún aislante es aislante para siempre. ¿Ya? Algunos aislantes, más que otros, se vuelven conductores. Por eso hay cortocircuitos, a veces sin que se topen los metales en una instalación eléctrica, por ejemplo. ¿Ya? Resulta que si hay acción, campos intensos, esta es su constante eléctrica, y esta es campos intensos, se llama técnicamente resistencia dieléctrica, pero es un campo. Resistencia tiene sentido porque hasta estos valores, el aislante como el agua, ámbar, digamos, hasta este valor, 90 kilovoltios sobre milímetros, se comporta como aislante, pero a 91 se vuelve conductor. ¿Ya? Este es el límite para lo que son aislantes, pero por encima de esto se vuelven conductores. Este es el caso del aire. El aire es aislante, pero nunca podría caer un rayo. El aire bajo el campo eléctrico de 0,8 kilovoltios sobre milímetro se vuelve conductor, por eso el rayo cae. El aire, ¿no es cierto?, es el medio por el que la carga se desplaza. Entonces así, cada aislante se vuelve conductor
Y si usted no quiere que se vuelva conductor, pues no debe sobrepasar ni igualar a estos valores límites. Eso es lo que quería mostrarles. Desde mañana trabajaremos para completar, no, mañana el viernes. Completaremos este capítulo. El punto más importante, obviamente, es condiciones de frontera. Y con eso calcularemos campos, desplazamientos, polarizaciones, etcétera, etcétera. Buenas consideraciones, consultas sobre este capítulo. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Más o menos un aislante, digamos, que se ocupa, digamos, comúnmente, digamos, ¿no? En los domicilios o centros comerciales, más o menos, ¿qué tiempo puede aguantar para que no se vuelva conductor? En tiempo no tengo datos. Dicen que en lugares secos aguanta más que en lugares húmedos. Puede ver que una cañería enterrada bajo tierra dura más tiempo que expuesto a la intemperie, a la radiación solar, digamos, ultravioleta principalmente. Y asimismo también, si usted deja una cañería de plástico, digamos, en el Alto de La Paz, Disculpe, ingeniero, no se escucha nada. Creo que sí, se cortó. parecía que se iba a cortar nos cortó un ratito, se cortó mi internet ya. Lo que le decía es que, por ejemplo, dicen que cuando la cañería, que es aislante, se utiliza en La Paz, en el Alto principalmente, allí se deteriora más rápidamente que en Santa Cruz. Así que la radiación solar tendría un efecto muy grande, o las zonas donde haya mucha radiación, la electromagnética podría dañar más rápidamente a los materiales aislantes. Pero no hay datos precisos, cuánto tiempo, o por lo menos no tengo en este momento, podría buscarlo. Hola. Sí, ingeniero, Disculpe, una ingeniero. pregunta. No le entendí. Saliéndome Hola. del tema, disculpe, ingeniero, no sabe nada del auxiliar todavía. Nada. Voy a volver a llamar, gracias por hacerme recuerdo. Esta mañana no me contestaron. Ya. Nos avisa cualquier cosa, Inge, porfa, ya. Sí, no, inmediatamente, pues si quieren por WhatsApp tengo que avisarles. Gracias, ingeniero. Listo, Ingeniero. hasta el viernes, el tiempo se nos está agotando. Ingeniero, Dígame. ¿el vector dipolar siempre va de menos a más? El momento dipolar, sí, de menos a más. No es el Su vector, sentido, ¿no? es el momento dipolar eléctrico. Sí, Ah, ya. Muy bien, gracias, ingeniero. sí. ¿Algo más? Bueno, hasta el viernes. Vayan haciendo su gráfico. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias.